Desde la capital británica, presentamos las noticias más importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en Londres. Las voces de los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News Radio. Entérese de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Noticias, música, eventos y los acontecimientos más importantes. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía en Londres. Express News Radio. Una de la tarde, 3 minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Express News Radio. Las noticias más importantes a esta hora en Londres, en el Reino Unido, donde se originan muchos hechos que estaremos contándoles a todos ustedes. Una de ellas es una noticia de último momento. Se acaba de generar en el 10 Downing Street. Mucha atención, que el primer ministro Boris Johnson del Reino Unido dio positivo por coronavirus. Así lo dijo el gobierno hace unos segundos. Johnson tiene síntomas leves y se autoaislará en el Downing Street, la residencia y la oficina del primer ministro británico, luego de ser examinado en las últimas horas por el personal del NHS. Hay que recordar que su compañera sentimental, Carrie Simons, está embarazada del que será el primer bebé de la pareja. Esta es la noticia más importante con la que queremos abrir hoy, y es por eso que conectamos rápidamente a Arelis Goncalves, quien tiene más información que ampliará más adelante. Por ahora, Arelis, ¿cuáles son estas noticias que se generan en el 10 Downing Street, donde está la residencia del primer ministro? ¿Qué tal, Orlando? Saludos también a toda nuestra audiencia de Express News. Bueno, esta noticia ha conmocionado al país, a la capital británica, también a las autoridades, porque es un golpe bastante fuerte luego del discurso que se había mantenido a comienzo del mes, digámoslo así. El propio Boris Johnson había insistido que no era necesario pues establecer reglas tan importantes. Al principio de mes lo vimos que había hecho recorridos por hospitales, le había dado la mano a pacientes que pudieron haber estado contagiados del coronavirus, incluso se burlaba un poco de esta opción de lavarse las manos. Poco a poco fue cambiando la situación y para él, bueno, las medidas comenzaron a reforzarse realmente este lunes y pues hoy vemos la información positiva, presentar en las últimas 24 horas los síntomas. El propio asesor de salud, quien normalmente lo acompaña en las conferencias, el profesor Chris Whitty, fue quien se encargó de pedirle al ministro Boris Johnson que se hiciera el test y como vemos, pues el resultado ha sido positivo. También hay otras noticias, Arelis, que se generan desde el Reino Unido para todo el mundo. ¿Cuáles son esos avances que podemos entregarle a nuestra audiencia? Bueno, la información sobre el plan de rescate para los empleados, eso es importante para tranquilizar a la población. Hay un 95% de estos empleados independientes que podrían verse beneficiados. Daremos algunos detalles luego sobre estas medidas. También en el sector inmobiliario se ha pedido que se suspendan por lo menos por los próximos 3 meses las mudanzas o las compras de vivienda. Ya algunos bancos pues han suspendido, congelado estos préstamos y se espera que sea un golpe bastante fuerte. El sector diario también, entre otras informaciones, destaca el llamado del gobierno a que para este fin de semana ya no haya nadie en la calle. Quiere decir que los homeless, las personas que no tienen viviendas, deberían ser, alojadas por las diferentes organizaciones de caridad para evitar que también ellos estén expuestos a este brote del coronavirus. Y en otras informaciones, la justicia británica ha negado la posibilidad de libertad bajo fianza a Julian Assange. El pedido había sido por los abogados defensores en vista de proteger las de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Hasta ahora, pues las autoridades consideran que no está dentro de la población de riesgo. Estas y otras informaciones estaremos ampliando a lo largo de nuestra emisión.
Hola a todos, ¿se escuchan? Como estamos en vivo en Express News TV, bueno, pues yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que serán las informaciones internacionales. Por un lado, tenemos que aquí mismo en Londres, un grupo de más de 30 colombianos quedaron varados en el grupo. Era un grupo de colombianos que debían ir a Colombia, pero las autoridades del gobierno de Colombia les prohibieron el ingreso, y en ese grupo que está varado aquí en el aeropuerto internacional de Heathrow se encuentra una mujer embarazada y un niño de 18 meses. Al mismo tiempo también Personas en el mundo, aunque las cifras se están actualizando, lo más seguro es que esa cifra se sobrepase en el transcurso del día. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes, que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. ¿Sabía usted de la importancia de tener su negocio asegurado, su vida? En San Michel Consultants Limited le ofrecemos la posibilidad de obtener un seguro hecho a su medida, en sus condiciones, asesorado profesionalmente y sobre todo en español. Ofrecemos seguro de responsabilidad civil, vehículos comerciales, responsabilidad comercial, responsabilidad profesional, seguros de vida, salud, enfermedades crónicas e hipoteca. Ponte en contacto con nosotros para conocer tus necesidades de seguros. San Michel Consultants Limited, tu representante autorizado de seguros. Express News. Somos una plataforma de medios de comunicación fundada en el año 2000 y ubicada en la ciudad de Londres, donde atendemos e integramos a la comunidad hispanoparlante en el Reino Unido. Nuestro propósito es lograr que nuestras comunidades nos reconozcan como la plataforma de integración informativa y multicultural con más renombre y mayor presencia en las Islas Británicas. Llevamos 20 años ininterrumpidos de seriedad, credibilidad y compromiso en el mercado. Contamos con más de 250 puntos de distribución. Promovemos empresas locales, regionales, nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de 500,000 de personas. Para mantener informadas a nuestras comunidades, hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital con información internacional, local, inmigración y leyes, turismo, eventos, sociedad, deportes, estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente cada 15 días. El mejor medio para anunciarse en la comunidad hispanoparlante es Express News. Una de la tarde, 31 minutos, nuestras redes sociales para que sigan interactuando a través de YouTube, el único canal que está conectado en este momento. Las personas nos pueden observar a través de la aplicación Express TV Español. Descárguenla a través de sus teléfonos celulares de media y alta gama. Allí podrán observar las emisiones diarias para que todos ustedes puedan observar sin interrupción la programación. Nos dicen algunos de nuestros televidentes que comenzamos a tener problemas con Facebook. De todos modos, colgaremos el programa más adelante. Si usted es un asiduo seguidor de esta red social, también podrá observar esta emisión allí en horas de la tarde. La noticia más importante con la que abrimos hoy para todos aquellos que acaban de llegar a la sintonía del programa Express News Noticias tiene que ver con el positivo que dio en las últimas horas el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. También se confirma que su ministro de Salud está contagiado con el COVID-19. Noticias que ampliamos a esta hora con Arelis Goncalves.
Sí, muy buenas tardes, Orlando, y buenas tardes a nuestra audiencia con estos problemas técnicos aquí tratando de darles toda la información. Pues la noticia más importante, obviamente, es este examen que dio positivo para el primer ministro Boris Johnson. Así que él se encuentra aislado, tal como él lo dijo a través de un mensaje de Twitter en su residencia en Downing Street, comandando todas las actividades frente del gobierno británico. Hoy se estará pues dando otra nueva conferencia. Y la noticia, pues poco tiempo después de esta confirmación de Boris Johnson, también el ministro de Salud, quien ha estado trabajando pues, bastante de cerca con esta comisión de los datos y las cifras del coronavirus en el reino, él ha estado trabajando cerca con el primer ministro, ha confirmado a través de Twitter que ha dado positivo en este examen de COVID-19. Ellos pues están ambos trabajando desde sus residencias, siguen evaluando la situación, siguen, digamos, representando sus cargos. El primer ministro ha insistido que se encuentra bien. El examen se llevó, de hecho, con la recomendación de su asesor de salud, Chris Whitty, quien le pidió que se hiciera el examen de acuerdo a los síntomas. El primer ministro británico, el día jueves, luego de esta sesión importante en el Parlamento de preguntas, presentó algunos síntomas como temperaturas elevadas y tos persistente. Fue por esta razón por la que se le solicitó realizar el examen y ha dado positivo. Esa es la información que tenemos. Él pues se muestra bastante optimista frente a esta situación. Siempre, pues en general, lo que tiene que ver con el COVID-19, el primer ministro ha tenido una posición bastante particular. Recordemos que al principio de mes, pues decía o planteaba como una de las teorías permitir que el 60% de la población se infectara para pues lograr esa inmunización frente al COVID-19. Esa es una versión, además, una posición que estuvo seriamente criticada a nivel internacional. También salió en ámbitos visitando hospitales y dándole la mano a pacientes que pudieron haber estado contagiados del COVID-19 y él insistía, yo sigo saludando a la gente, dándole la mano. Solamente el pasado viernes y el lunes vimos una posición más fuerte por parte del primer ministro Boris Johnson en lo que tiene que ver con las cifras y con el resultado de ese contagio, de ese contacto social, de esa cercanía social. Lo vimos pues en este ejercicio de lavarse las manos, tratando de cambiar un poco la imagen que había dado previamente. Lo cierto es que ahora está en su residencia. El primer ministro de 55 años parece que está relativamente bien de salud. Hemos también tratado de averiguar la situación de su pareja, de Carrie Simons. Ella tiene 6 meses de embarazo. Recuerden que él ya también había hablado de la importancia del aislamiento de las mujeres en embarazo, unas 12 semanas aproximadamente. Ella se supone que está en la residencia privada de los dos y pues sin embargo se vio que el fin de semana estuvo ahí en Downing Street, así que me imagino que estarán también haciendo los chequeos con respecto a su estado de salud. También lo que tiene que ver con el ministro de Salud, pues ha anunciado poco después de Boris Johnson sobre su resultado positivo, también presenta unos síntomas leves, estará trabajando desde su residencia. Esta es la información que tenemos por ahora. Mucha gente se pregunta qué pasaría, Orlando, si Boris Johnson tiene que ser hospitalizado o necesitaría atención médica más estricta. Pues en ese caso, y ya lo ha confirmado un portavoz de Downing Street, sería el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien asumiría, digamos, el mando del gobierno británico por ahora. Arelis le comentaba que ya se están pronunciando, los líderes mundiales le están deseando a Johnson que se recupere rápidamente. El presidente serbio Aleksandar Vučić fue el primer ministro o el primer líder nacional en enviar un mensaje de apoyo a Boris Johnson a través de Twitter. Lo hizo a través de esta red social. Ante la noticia de que el primer ministro británico había dado positivo, Vučić dijo: recupérate pronto y sigue luchando. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para ser exactos, también escribió en Twitter y le dijo lo siguiente: Europa le desea una pronta recuperación. Estamos hablando de Charles Michel, quien fue otro de los líderes a nivel mundial que le envió un mensaje al primer ministro británico. Hay que recordar que él ha estado
haciendo recorridos diariamente en hospitales, ha estado reunido con su gabinete, dando la rueda de prensa tradicional todas las tardes. Inclusive notamos que se ausentó en los últimos 2 días donde se dio el testigo a varios miembros de su ministerio. Hay que estar muy pendientes porque el primer ministro en los últimos días, Arelis, y así lo muestran las encuestas, había tenido un apogeo debido al manejo que le estaba dando a la crisis y sobre todo también a aquellos trabajadores que iban a entrar en paro cuando él ordenó el encerramiento total y el cierre de varias organizaciones o compañías de diferentes sectores como la industria del entretenimiento, el turismo, el pasado viernes y sobre todo los nightclubs y los pubs que se vieron afectados, al igual que los cinemas. Tenía un apogeo, subió en las encuestas, la imagen favorable se catapultó debido a las medidas que él estaba adoptando. Esto hace que el primer ministro saque buena nota en Europa, sobre todo cómo estaba llevando a cabo la situación. Esperemos que se recupere pronto para que siga liderando la pandemia a nivel mundial, que ya se ha cobrado cientos de vidas acá en el Reino Unido, inclusive de varios latinoamericanos. Dábamos la noticia ayer del fallecimiento de la primera colombiana aquí en Londres con relación al COVID-19. Pero también hay otros hechos, Arelis, que usted obviamente nos puede ampliar relacionados no solo con el COVID, sino también con otras noticias que genera el Reino Unido. Sí, antes de entrar de lleno en estos otros puntos, también quería comentarles a todos nuestros seguidores que vuelve otra vez la preocupación con respecto a la salud de la reina. ¿Por qué? Porque recordemos que el pasado 11 de marzo el primer ministro británico se encontró con ella en esta audiencia tradicional de todas las semanas y fue una visita también al Palacio de Buckingham. En esa fecha, pues ellos se encontraron personalmente. Así que vuelve otra vez luego de, digamos, de la situación que pasamos hace un par de días con la noticia del contagio del príncipe Carlos. Ahora otra vez la gente vuelve a comentar sobre cómo puede estar digamos, la situación, el estado de salud de la reina. Pasando a otros temas, también tenemos esta conferencia presentada por el ministro de Hacienda, quien, por cierto, se le está pidiendo que considere la posibilidad de aislarse, porque lo hemos visto bastante en reuniones y encuentros con el primer ministro británico Boris Johnson. A propósito de todas estas medidas económicas, se han tenido que estar reuniendo mucho. Las conferencias o las teleconferencias se han estado dando, sin embargo, el ministro de Defensa ha manifestado alguna preocupación porque recordemos que puede haber alguna interferencia, alguna acción, digamos, ilegal para interferir en estas llamadas que se hacen a través de Internet. Así que lamentablemente el gobierno británico ha tenido que recurrir a esto, especialmente el primer ministro Boris Johnson. Pero en lo que tiene que ver con el ministro de Finanzas, Rishi Sunak ha dicho que pues estaría ayudando también a los empleados autónomos, sería de la misma forma como a los trabajadores, con digamos, una ayuda de hasta el 80% de los ingresos, sería también el tope, 2.500 libras mensuales. Esta medida se estaría aplicando a prácticamente el 95% de los 5 millones de trabajadores autónomos que hay en el Reino Unido. Se referiría también a ciertas esquemas, a ciertas medidas. Por ejemplo, las personas podrían aplicar quienes tengan la declaración de impuestos del 2019. Quiere decir que los empleados independientes que recientemente se convirtieron en empleados independientes probablemente estarían fuera de esta aplicación. El nivel de ingreso, la ayuda, se estaría tomando como referencia un balance de los últimos 3 años, el ingreso mensual en los últimos 3 años, y la ayuda sería, por supuesto, a quienes están ganando sus ganancias comerciales de hasta 50.000 libras. Eso es lo que tiene que ver con la ayuda del Ministerio de Finanzas para el Reino Unido. También tenemos otras ayudas que se estarían realizando y que se estaría evaluando en el día de hoy para los pensionados y otros empleados y personas en situaciones particulares. Hoy se espera que se estarían presentando nuevos anuncios. Pasando a otras informaciones, también queremos comentarles que pues la justicia británica, el Tribunal de Magistrados de Westminster, ha negado
la posibilidad de libertad bajo fianza a Julian Assange. Este es un pedido que se ha hecho a través de la defensa del fundador de Wikileaks. Se ha pedido porque piensan que está su vida en peligro. Así que la situación es que el jurado ha decidido que no está en condiciones de peligro, que donde se encuentra en la cárcel de máxima seguridad en Belmarsh, le garantiza pues su salud. Sin embargo, pues la preocupación es bastante grande por parte de los defensores, especialmente Aitor Martínez, quien ha dicho que su estado de salud es bastante debilitado. Recordemos que estuvo unos 7 años aislado o asilado en la Embajada de Ecuador, y fue en abril del año pasado cuando el gobierno ecuatoriano decidió levantar este asilo, y las autoridades británicas entraron y se lo llevaron detenido. Así que para él es una situación bastante delicada. Está este pedido de extradición por parte de Estados Unidos, acusado además de 18 cargos que podrían llevarlo a prisión por lo menos 175 años de prisión. Esto es lo que tenemos que ver con respecto a la situación de Julian Assange. El pedido que se está haciendo, pasando ya a otras notas en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, que también es importante, personas que habían pensado en mudarse, en establecer una nueva residencia, pues esas actividades deben suspenderse. Los planes de mudanza o de compra de viviendas se estarían paralizando, congelada, todo lo que tiene que ver las negociaciones en el sector inmobiliario, para precisamente evitar estos contactos, estas cercanías sociales, y evitar un incremento en los casos de coronavirus. Esta es una medida, ya algunos bancos están tomando pues previsiones, congelando algunas propuestas de hipotecas, algunas situaciones para ayudar también no solamente a quien va a adquirir la vivienda, sino también a los propietarios de estos inmuebles. Y como último punto, quiero destacar que se está haciendo un llamado a las organizaciones de caridad para darle protección a todas las personas que están sin viviendas, que viven en la calle aquí en el Reino Unido, para que ya este fin de semana todos estén bajo techo, digamos, una situación un poco más segura, para evitar también que ellos se conviertan en estas cifras de COVID-19. Tenemos hasta ahora, y en la tarde serán actualizadas, unas 584 personas han fallecido en el Reino Unido producto de este virus, y los casos ya superan los 11.000, casi 12.000 personas han dado positivo en este brote. Esta es la información que tenemos, Orlando. Vamos a los estudios. Gracias, Arelis. Más adelante también estaremos ampliando la información que nos llega de Latinoamérica, porque el gobierno de los Estados Unidos, como muy bien lo anunciamos ayer a través de las redes sociales del periódico Express News, recuerden que nuestra edición impresa dejó de circular en la última semana debido al COVID, pero esto no significa que la información se detenga. A través de las redes sociales y también de nuestra página web oficial, podrán ustedes adquirir toda la información, como la que ventilaremos más adelante, relacionada con Nicolás Maduro y varios de su séquito que está siendo solicitado por Estados Unidos. En este momento acaban de ofrecer una recompensa de más de 15 millones de dólares. Esto iguala o se asemeja a las recompensas que Estados Unidos siempre ofrecía en el gran cartel que lanzaba cada año el FBI contra grandes capos de la mafia, al mejor estilo de Pablo Escobar en su momento, o tal vez como el Chapo Guzmán, por el cual ofrecían más de 5 millones de dólares. Todas estas informaciones las conoceremos al regresar. Vamos a un pequeño bloque de comerciales y ya estaremos de nuevo con todos ustedes. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes, que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Global P&G, contadores y consultores. ¿Desea iniciar su propio negocio? ¿Ha manejado sus impuestos de manera eficiente? ¿Busca estrategias para impulsar el potencial de su negocio? Consúltenos. Garantizamos su servicio confidencial, serio y profesional. Impuestos, importaciones, inversiones, contabilidad. Global P&G. Hablamos español, inglés y portugués. El consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer, pero una elección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome
interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. Express News. El corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte. Express News, noticias iberoamericanas. Express News. Toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News. Generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido. Express News, noticias iberoamericanas. Allí están nuestras redes sociales para que todos ustedes interactúen a través de Facebook, YouTube, al igual que Instagram y Twitter. Vamos a conectar ahora a exteriores, donde se encuentra nuestra periodista María Victoria Cristancho. Hay preocupación a nivel mundial porque la gente se pregunta si habrá una nueva oleada de contagios de coronavirus. ¿Existe el riesgo? Esa es la pregunta que todos nos formulamos. No hay todavía suficientes inmunizados y los focos en todo el mundo no están sincronizados. La posibilidad de que haya una segunda oleada de contagios de coronavirus, pues es un riesgo que los países infectados aún no descartan. Y es por eso que estábamos planteando esta pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Usted cree que habrá una segunda oleada de contagios del coronavirus? ¿Qué puede pasar en este momento, por ejemplo, si los gobiernos levantan lo que nosotros conocemos en Latinoamérica, el toque de queda? Ya España tomó atenta nota, al igual que Italia. Allí nuevamente se impuso un nuevo toque de queda, es decir, se extendió. Tenían ese toque de queda hasta el día de ayer y nuevamente lo han extendido los gobiernos porque saben la implicación de una segunda oleada con relación a las personas que en este momento se están contagiando. Lo más seguro es que en el Reino Unido también ocurra lo siguiente. Nosotros tendremos un parón hasta el 19 de abril. Creo que en Latinoamérica, gran parte de los países como Colombia también se extenderá el toque de queda para esa fecha, pero estaremos muy atentos para ver qué determinan los gobiernos en esas regiones. Vamos, María Victoria Cristancho, con las noticias más importantes que se generan a esta hora en toda Europa. ¿Qué tal, amigos? El resumen de noticias internacionales lo iniciamos hoy con la noticia de que una mujer embarazada y un bebé de 18 meses formaban parte de un grupo de colombianos, casi 30, que quedaron varados en el aeropuerto internacional Heathrow de Londres. La situación se presentó luego de que la aerolínea colombiana Avianca suspendiera y cambiara su itinerario de vuelos para acogerse a la cuarentena que estaba imponiendo el gobierno colombiano y que incluía la suspensión de vuelos internacionales a partir del pasado 23 de marzo. El grupo de colombianos que quedaron varados en Londres venían haciendo escala desde otras regiones, como en el Medio Oriente, de la India y también de Europa. Este es el segundo caso de situaciones de varados en aeropuertos internacionales. Ya el sábado se había dado una situación similar en el aeropuerto de Houston, en Estados Unidos. En otro sentido, también se confirmó hoy que Estados Unidos es el país que más casos de coronavirus ha presentado en el mundo. Se informó que este país ya superó los 85.000 casos de la enfermedad, por encima de China e Italia. Es precisamente el estado de Nueva York el gran foco de esta epidemia, donde ya se han producido al menos 39.000 casos. Los muertos por COVID-19, como también se denomina esta enfermedad, han rozado han rozado aproximadamente 1.300 casos en Estados Unidos, cifra que todavía está por debajo de las que ya han registrado
países como España, China y Francia. Justamente se supo esta mañana que el presidente de China, Xi Jinping, le ofreció a su colega estadounidense, Donald Trump, ayudarlo y apoyarlo para combatir la epidemia del coronavirus. Recordemos que la China ya tiene la experiencia porque allí fue donde se inició el foco de la epidemia desde el diciembre pasado. Ambos mandatarios tuvieron una conversación telefónica que fue reportada por la agencia de noticias china CCTV. Minutos después, el propio presidente estadounidense tuiteó que estaba trabajando con su colega chino de forma muy cercana. También dijo que China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. Trump omitió notablemente el término el virus chino que había utilizado anteriormente. En otro orden de ideas, los miembros del G20, que integran las 20 economías más fuertes del mundo, se comprometieron a adoptar medidas necesarias para minimizar el impacto que está generando el coronavirus en la economía mundial. En una videoconferencia, los líderes del G20 aseguraron que están inyectando más de 5 billones de dólares en la economía global, al tiempo que incidieron en la necesidad de actuaciones valientes sin dar muchas precisiones al respecto. En la cita, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la crisis actual es mucho más compleja que la que se presentó con la crisis financiera en el 2008 y demandó a los países del G20 solidaridad en la respuesta, especialmente con los países menos desarrollados o en situación de conflicto. En paralelo a la reunión virtual del G20, se está celebrando un Consejo Europeo, también por videoconferencia, cuyo único tema es la crisis y las medidas que habrá que tomar por el coronavirus, que ya ha causado 416.000 infectados en todo el mundo y particularmente en Europa, superándose el número de 250.000 enfermos. En su intervención ante el Consejo, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, abogó por la emisión de coronabonos o deudas respaldadas por el conjunto de la Unión Europea para financiar las respuestas de los países frente al coronavirus, posibilidad que suscita suspicacias entre algunos líderes comunitarios. Un grupo de 9 países, entre los que se encuentra España, Italia, Francia, Portugal y Grecia, se mostraron partidarios de esta iniciativa, mientras que Alemania, Holanda y Austria se oponen a un instrumento que supondría la mutualización de deudas y riesgos. Los coronabonos, como se le han llamado a estos papeles, serían deudas respaldadas por el conjunto de la Unión Europea y emitidos por una institución financiera comunitaria. La financiación obtenida en el mercado, así como los costos de servicio de la deuda, se repartirían entre los países miembros de la Unión Europea. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional considera crítico el apoyo fiscal a los hogares más vulnerables y a las empresas, tanto grandes como pequeñas, para minimizar el impacto económico de la crisis del COVID-19. Todo esto en la videoconferencia internacional. Hasta aquí parte de los mensajes e informaciones internacionales. Para el Express News les habló María Victoria Cristancho. Gracias, María Victoria. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra también en el continente europeo, si se tiene en cuenta que hay muchos hispanos radicados acá en las islas que tienen familiares allí, sobre todo procedentes de España. Vamos a escuchar un pequeño mensaje de aliento que nos envían esos héroes de capa blanca, sobre todo los médicos, los enfermeros, las enfermeras, aquellos que trabajan en el NHS y esa marea de voluntarios que se ofrecieron a ofrecerle el servicio al país para ayudar a los más necesitados. Esta es una latinoamericana que trabaja en el NHS, nos dice que llegó de madrugada y lo primero que hizo fue grabar este mensaje para todos ustedes, luego de una ardua jornada de más de 16 horas. A propósito, ayer a las 8 de la noche, hora británica, muchos nos sumamos a ese aplauso masivo, agradeciéndoles a ellos el esfuerzo. Amigos de Express News UK, la que les habla es Yoshi Vance, y trabajo para el NHS 30 años.
Una de las cosas que quisiera agradecerles a todos ustedes es el aprecio que nos han demostrado esta noche, a las 8 de la noche, y cuánto nos ha agradado tanto, no solamente a mí, sino a los miles de mis colegas alrededor de todo el Reino Unido. Quisiera decirles también de que sí podemos abastecernos en una manera médica, pero al mismo tiempo requerimos el apoyo de todos ustedes. Y por medio de Express News UK, muchísimas gracias por permitirme estas palabras para toda la comunidad latina y decirles de que cuídense mucho, estén muy alertas, muy conscientes de que este virus no es como un simple resfrío, es algo muy serio y requiere mucha cautela, mucha responsabilidad de parte de todos, de cada uno, de todos. Es algo que les quisiera decir, es algo muy lindo también saber de que hay mucha gente, muchos latinos, muchos sudamericanos que estamos apoyándonos los unos a los otros. Es muy importante recalcar eso, porque esto nos caracteriza, una comunidad muy acogedora y una comunidad muy compasionada. Nuevamente, Express News UK, muchísimas gracias. Recién retorno del trabajo, empecé esta mañana o ayer a las 8:15 y son la 1 de la madrugada del día siguiente, son casi 16 horas. Y pues bueno, quisiera pedirles que estén muy sanitos, cuídense mucho, no salgan, quédense en sus casas, se los pido. Les requerimos y les pedimos mucho que se queden en sus hogares, mucha limpieza, mucha higiene y pues de una manera u otra vamos a combatir esto, pero lo tenemos que hacer juntos y espero que todos pongamos nuestro granito de arena y pues cumplamos con lo que el gobierno nos dice. Les agradezco mucho, mucha salud, mucho cariño y pues muy buenas noches. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Arrendamientos Global Multiservices, la forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del Underground. Encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices, su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. Biel, agua con colágeno, estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos sabores únicos y naturales. Adquiera Biel en Londres, trayendo los beneficios del agua con colágeno, llamando al 07947-792277. Biel, agua con colágeno. Express News. El corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte. Express News, noticias iberoamericanas. Express News. Toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News. Generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido. Express News, noticias iberoamericanas. Dos de la tarde, 1 minuto. Gracias por permanecer en sintonía. Nuestras redes sociales. Usted está escuchando Express News Noticias. También nos observa a través de nuestra plataforma Express TV Español. Muchas personas aquí en Latinoamérica, o mejor en el Reino Unido, ya tienen la caja receptora para ver esta programación las 24 horas del día, la mayoría de ella en español y sobre todo también con muchos videos. Tenemos este programa
en horario del mediodía. Se emite a la 1 de la tarde, hora británica. Tal vez usted acaba de llegar a la sintonía porque un amigo, un compañero o un familiar ha compartido este programa también en redes sociales, donde tenemos nuestras plataformas, nuestras páginas web. También nos puede ver a través de la aplicación Express TV Español. La puede descargar en cualquier teléfono móvil inteligente de media o de alta gama. Vamos a exteriores, donde se encuentra Ulises Maldonado. Él nos va a dar un informe relacionado con Latinoamérica. ¿Qué está sucediendo allí en exteriores, donde se encuentra Ulises? Veo que está en Victoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informe desde el centro de Londres. Estamos exactamente en la estación de buses de Victoria y justo al frente de London Victoria Station, donde llegan bastantes rutas de trenes y donde se concentra una gran cantidad de público en horas pico, pero que hoy, en estos días y en estas últimas semanas, simplemente se registra como prácticamente vacía. Buses desocupados, como ustedes lo pueden ver aquí en la panorámica, viendo este que acaba de llegar aquí a la estación, igual el que se encuentra atrás. Es el marco que nos sirve como referencia hoy para reportar lo que está sucediendo en América Latina. México ya cuenta con 8 muertos más y 585 casos, mientras el Ecuador y Brasil siguen en incremento de casos, con 77 en Brasil y 34 en Ecuador. Argentina también ha presentado 87 nuevos casos, lo que ha obligado al presidente Alberto Fernández a cerrar prácticamente las fronteras de su país hasta el 31 de marzo, según la norma expuesta por el gobierno argentino. Venezuela ha informado de un muerto por el virus e igualmente, en el total, según la Organización Mundial de la Salud, América Latina ya registra casi 10.000 casos y 174 muertes en total hasta la fecha de hoy. Ninguno de los países ha alcanzado el pico de contagios, mientras se intensifican las medidas para intentar frenar la propagación. Hablemos de algunas cifras. Brasil tiene o registra, según estos datos, 2.915 casos, Ecuador 1.403, Chile 1.306, Perú 580, Panamá 558, Argentina 585 y Colombia con 470 entre los países que registran más casos. Obviamente, estas son cifras tomadas de los últimos datos que se recogen desde la Organización Mundial de la Salud. También Ecuador ha registrado y ha impuesto un toque de queda desde las 14 horas de su horario normal, de su horario local, hasta las 5 horas del día siguiente, para tratar de frenar la expansión del coronavirus, y quien no cumpla con esta norma simplemente sería multado entre 100 y 200 dólares. Igualmente, los residentes de un pueblo peruano han montado una estrategia para invadir o llegar hasta una cueva para matar murciélagos. Esto sucedió en el pueblo de Culdea, en la provincia de Cajamarca, donde se dirigieron a una cueva para matar a estos animales. Las autoridades les han explicado que no son los murciélagos los que transmiten el virus, como se mencionaba cuando se empezó a conocer sobre la pandemia. Por ahora, la situación en América Latina es un poco estable para algunos países, mientras que para otros es inmanejable. Casos de Ecuador, por ejemplo, el caso de Brasil y últimamente Argentina, que ya prácticamente ha declarado cierre de fronteras. Y desde la estación de Victoria, con este panorama, un reporte de Ulises Maldonado para Express News. Gracias, Ulises, por su informe desde una de las estaciones donde más de 400.000 personas diariamente llegan para abordar los diferentes trenes y buses que hay en el área, en el sector. Podemos decir que está completamente desolada, como muy bien lo registra Ulises Maldonado. Vamos ahora a escuchar el reporte de Carlos Ruiz, quien está muy atento de las cifras que entrega el gobierno antes del mediodía, para saber cómo va allí la pandemia mundial, el COVID. Lamentablemente, España, al igual que Italia, 2 países europeos, están encabezando las cifras de los que ponen más muertos por el COVID-19, lamentablemente.
Buenas a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de Express News Noticias en Londres. Muy buenas, Orlando. Bueno, nuevamente desde la ciudad de Madrid, hoy en el número 13 día del COVID, de la pandemia, de esta cuarentena, les informo que hay polémica, hay preocupación. Llama la atención un titular de prensa hoy que dice que menos ruedas de prensa y más materiales, y precisamente por los materiales es que va esa preocupación, porque ya Sanidad ha admitido el fallo en la compra de 50.000 tests rápidos. No son 9.000 como se manejaba ayer, son 50.000. Estos tests ya van a ser devueltos, ya se están devolviendo. Supuestamente se iban a distribuir nada más 8.000 en la Comunidad de Madrid. Esto ya está devuelto. ¿Qué pretende estos tests? Son importantes: aliviar el colapso por el COVID-19 que todos estamos padeciendo. Bueno, le doy cifras. Las cifras hoy son cercanas a las 58.000 personas contagiadas. Hay unos fallecidos, una cifra de 4.365, pero siguen las altas sobrepasando las 7.000 personas que han sido ya devueltas a sus casas. Es importante señalar y destacar todavía el trabajo que se está haciendo de desinfección en las residencias de mayores, que sigue siendo un foco importante de atención con respecto a esta crisis y esta pandemia. ¿Qué pasa? El 87% más o menos de los fallecidos son mayores de 70 años. Nada más aquí en Madrid se han producido 1.000 personas. 1.000 personas han muerto en la Comunidad de Madrid. Es importante, como siempre, seguir tomando estas medidas de prevención que nos mantienen a todos en casa. Bueno, y con un día lluvioso que amaneció hoy y con intentos de nieve que no va a ocurrir como sabemos, lo que sí queremos que ocurra es que esta crisis pase rápido. Desde la ciudad de Madrid les reporta Carlos Ruiz nuevamente. Hasta luego. Gracias, Carlos. Desde la ciudad madrileña vamos a un pequeño corte en las redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros. Pero antes de ir al último bloque de comerciales, un mensaje de una de nuestras asiduas televidentes. Hola, Mirta Osorio, desde Londres, enviándoles un mensaje a todos por estos duros momentos por los cuales estamos atravesando. Quédate en casa, a no ser que tu trabajo requiera de tu presencia. Mira a tu alrededor a ver si hay personas en peores condiciones para poderlos referir a grupos de apoyo. Rodéate de buenas noticias, buenos mensajes. Escucha apenas las noticias necesarias para mantenerte al tanto. Deja que tus sentimientos fluyan. Recuerda que esto también pasará. Y aprovechemos para reflexionar aquello que queremos cambiar. No podemos volver a ser los mismos, ni con el planeta, ni con ningún ser vivo que en él habita. Solo la solidaridad nos ayudará a reconstruir ese nuevo mundo y a continuar realizando nuestros sueños, pero ya como seres generosos pensando en los demás. Gracias. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes, que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Los mejores almuerzos ejecutivos entre semana. Y los fines de semana para que usted deleite su paladar, platos típicos a la carta. Aroma de Café Restaurante te ofrece la mejor atención.
Express News. Somos una plataforma de medios de comunicación fundada en el año 2000 y ubicada en la ciudad de Londres, donde atendemos e integramos a la comunidad hispanoparlante en el Reino Unido. Nuestro propósito es lograr que nuestras comunidades nos reconozcan como la plataforma de integración informativa y multicultural con más renombre y mayor presencia en las Islas Británicas. Llevamos 20 años ininterrumpidos de seriedad, credibilidad y compromiso en el mercado. Contamos con más de 250 puntos de distribución. Promovemos empresas locales, regionales, nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de 500,000 de personas. Para mantener informadas a nuestras comunidades, hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital con información internacional, local, inmigración y leyes, turismo, eventos, sociedad, deportes, estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente cada 15 días. El mejor medio para anunciarse en la comunidad hispanoparlante es Express News. Nuestras redes sociales para que usted interactúe con todos nosotros. Allí están las 4 plataformas que emplea Express News, el único periódico en las Islas Británicas que de manera ininterrumpida ha estado con todos los hispanos en los últimos 20 años, salvo este parón que tenemos que hacer de manera obligatoria por el COVID-19. Vamos a exteriores nuevamente, vamos a dialogar con Arelis Goncalves porque hay una combinación ahora de noticias que puede perjudicar mucho a Venezuela si se tiene en cuenta que cada día se siguen presentando casos de contagiados con el coronavirus en el país llanero. Ayer precisamente Arelis hacía un anuncio el gobierno de los Estados Unidos donde ofrecía una bolsa de más de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, al igual que todo su séquito. Sí, bueno, la situación en Venezuela es bastante delicada. En lo personal te puedo compartir que el primer fallecimiento ocurrió en el estado Aragua. Personas cercanas a mi familia lo conocían, un deportista de 47 años. La situación para Venezuela pues es muchísimo más delicada por las condiciones. Ya hay una emergencia sanitaria en todo el país. Los propios médicos no cuentan con los requisitos para atender a los pacientes. Algunos hospitales incluso han cerrado su servicio y solamente están atendiendo a quienes presentan síntomas, así que las personas con otras condiciones médicas, con otras necesidades, quizás también están quedando de lado. Y con esta información que ha salido en el día de ayer, este comunicado que hizo el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sobre poner precio, digámoslo así, a la cabeza de Nicolás Maduro, pues ha causado también un revuelo importante. Muchos temen que esta situación estos anuncios puedan aminorar lo que está ocurriendo, la crisis en Venezuela desde el punto de vista de salud. En todo caso, este anuncio es bastante importante porque, como tú lo decías al comienzo de nuestro programa, no es habitual este tipo de cifras, 15 millones de dólares por información que dé con la detención de Nicolás Maduro. Es un monto bastante valioso, ya históricamente es el cuarto más alto que hace Estados Unidos. El primero, el más alto, es el precio que se le puso a la cabeza, digámoslo así, de Osama Bin Laden luego de los ataques de las Torres Gemelas y los ataques en Estados Unidos. Luego, en el caso de Osama Bin Laden, 25 millones de dólares, y el actual líder de Al-Qaeda pues también tiene ese mismo monto. Se ha usado cifras similares de 20 millones de libras para el caso de narcotraficantes. Está el caso de Rafael Caro Quintero, que es un narcotraficante mexicano. El precio, pues por la información sobre él, es de 20 millones, y ahora vendría el caso de Nicolás Maduro, que en este momento pues está ha sido calificado como usurpador por el gobierno de Estados Unidos, lo califica como ilegítimo. Le ha dado, de hecho, el reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó. Esta decisión pues fortalece las medidas que ya ha estado tomando Estados Unidos. Recordemos que se han hecho sanciones particulares, personales, a miembros cercanos de su equipo y también directamente a Nicolás Maduro, sanciones que involucran pues sus propiedades, sus dineros no
digamos, busca un impacto directo en el país. Esta situación, y se ha reafirmado, pues se lo llama de narcoterrorismo, porque está vinculando también esa cercanía que tiene con la FARC. De hecho, puntualmente se habla de que Nicolás Maduro, en su época de canciller, cuando estaba como presidente Hugo Chávez, recibió de las FARC en el 2006 $5 millones. Así que esa es parte de los, digamos, cargos y de la información que ha salido a la luz pública. Se habla de que Maduro y su séquito de funcionarios están liderando este cartel de los soles que está vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También pues se ha desatado por parte de Estados Unidos una acusación al gobierno venezolano por proteger a miembros de la FARC que han, digamos, desertado este proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia y se han salido, digamos, de este político y han querido tomar las armas nuevamente. Estados Unidos dice que Venezuela o el gobierno de Maduro está protegiendo a estos, digamos, guerrilleros. Así que la situación es bastante delicada. No solamente él, están también otros en esta lista, uno de ellos, pues su mano derecha, uno de los hombres pesados, digámoslo así, del chavismo, Diosdado Cabello. Él está también en esta lista. $10 millones está ofreciendo por la información, así como el ministro de Industria. También están miembros como el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Y hay el caso de un ex general que en este momento, según la información que tenemos, está en Colombia y pues ha decidido que quiere, digamos, entregarse el nombre de este funcionario, de este, digamos, miembro de la lista que tenemos acá. Vamos a compartirla en estos momentos. Se trata de un ex general del grupo, nombre Cleaver. Por alguna razón, por esta situación que hemos estado hoy un poco, se me ha pasado el nombre. De todas maneras, es un ex general que ha dicho ya públicamente que se quiere entregarse a las autoridades colombianas y quizás seguramente será muy importante la información que esté aportando para esta investigación. También está el caso de Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. Ya las autoridades españolas habían aprobado la extradición de este, fue el líder del servicio de inteligencia venezolano por un periodo importante. Pues se ha aprobado la extradición. Lo que ocurre es que en este momento está en paradero desconocido. Se supone que está en España, pero las autoridades no han dado con él para, digamos, entregarlo a el gobierno estadounidense en estas investigaciones, esta batalla que, como el mismo presidente Donald Trump, está librando para la libertad de Venezuela. Orlando. Creo, Arelis, que se refería a Cleaver Alcalá. Sí. Es un general retirado Cleaver que Alcalá, está desde hace 2 años en Barranquilla. Esta es una ciudad de la costa norte caribeña del país cafetero. Hace tan solo 2 días, un arsenal con más de 25 fusiles AR-15 fue incautado en la vía que de Bogotá va hacia la costa caribeña, lo que nosotros conocemos como la troncal del Magdalena Medio, ahora conocido como la Ruta del Sol 2. Allí detuvieron a este conductor, le incautaron este arsenal y precisamente el exgeneral Cleaver Alcalá, que también está en este cartel, dijo y se pronunció que él estaba esperando el arsenal para atacar y dar de baja a Maduro y todo su séquito de generales. Está pidiendo inclusive una comunicación directa con el gobierno de los Estados Unidos para que lo retiren de este cartel, donde también se ofrece una alta suma de dinero para dar de baja o capturar a este personaje. Reitero que el gobierno colombiano sabe que está en Barranquilla desde hace 2 años y que al parecer también hacía parte del gobierno de Hugo Chávez. Ahora en el poder Nicolás Maduro. Vamos con noticias con la que abrimos este espacio de televisión, Arelis, para el cierre, la más importante, y tiene que ver con Boris Johnson, quien ha dado positivo del COVID-19 en las últimas horas.
Sí, el primer ministro británico de 55 años, pues está en este momento aislado en su residencia en Downing Street. Ha confirmado que dio positivo en esta prueba del COVID-19, presentó algunos síntomas este jueves, luego de esta importante sesión que hubo en el Parlamento de preguntas y respuestas al primer ministro. Tuvo unos síntomas como temperatura alta y tos persistente. Luego de esta situación, pues su asesor médico, quien ha estado acompañándolo todo el tiempo en estas conferencias de prensa, el profesor Chris Whitty le pidió que se hiciera el examen y ha dado positivo. Boris Johnson ha emitido un comunicado a través de las redes sociales explicando que se encontraba bien, que iba a seguir, digamos, liderando todo lo que tiene que ver con estas operaciones y los planes y los anuncios. Estaría utilizando, por supuesto, otras medidas, tal vez a través de teleconferencias para estar dando los anuncios a la población. Y poco tiempo después de este anuncio por parte de Boris Johnson, el ministro de Salud, Matt Hancock, ha anunciado también que dio positivo en este examen del COVID-19. Así que poco a poco algunos representantes del gobierno también se han visto afectados con este brote, esta pandemia, y se habla de que el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que ha estado bastante cerca del primer ministro y de todos estos ministros, porque se han estado reuniendo con muchísima frecuencia en estos consejos matutinos, consejos de ministros que se están realizando en la mañana, pues le ha recomendado también al ministro de Finanzas que se aísle. Él de momento dice que no lo hará, no presenta ningunos síntomas, pero Orlando, no se descarta que mañana aquí en esta emisión estemos anunciando de nuevos representantes del gobierno que hayan dado positivo, porque han estado bastante cerca, digamos, comandando todas estas operaciones. Así que las cifras en el sector político pueden aumentar. Es muy cierto, si se tiene en cuenta que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, se ha estado reuniendo con muchos miembros de su gabinete y también con las personas que están atendiendo esta pandemia a nivel mundial. Se ha reunido hasta con los comerciantes, la industria hotelera, la industria del entretenimiento. Todos ellos en los últimos días han visto golpeadas sus finanzas debido a las medidas que el gobierno, con muchísimo, diría yo, atino, ha tomado para evitar que se propague más por las Islas Británicas esta situación. Pues Arelis, estaremos muy pendientes, esperemos que no sean más miembros del gabinete los que estén contagiados y sobre todo también la esposa del primer ministro, quien está esperando su bebé desde hace 6 meses. Arelis, muchas gracias. Volveremos nuevamente el próximo lunes o antes, si algo extraordinario ocurre. La invitación para que las personas sigan las redes sociales, donde también tenemos, por supuesto, información para todos ustedes las 24 horas del día. Feliz tarde para todos. Nos vamos, lamentablemente se nos agota el tiempo. Aquí está la información para que usted descargue la aplicación a través de Express TV Español, a través de la Google Store o la Play Store, como usted quiera llamarle, y también, obviamente, otras plataformas. Huawei ya tiene su propia plataforma. También tendremos próximamente este aplicativo. Si usted tiene problemas con las redes sociales, recuerde que salimos en YouTube. Salimos a través de Express TV Español, la aplicación, y en sus televisores todos los días. Nos vamos, infortunadamente se nos agota el tiempo. Gracias por la sintonía. Volveremos la próxima semana, Dios mediante, en punto de la 1 de la tarde. Que la pasen bien y que tengan un espectacular fin de semana. Este es el programa radial número 1 de la gran familia hispana en el Reino Unido. Programa del primer periódico comunitario de las Islas Británicas, Express News. Las voces de los personajes que son noticias volverán en una nueva emisión con los hechos más importantes que ocurren a tu alrededor. Express News Radio.